Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Romanos, capítulo 14. Estamos predicando ya el penúltimo mensaje de la serie de Romanos. Espero el próximo domingo terminarla. En el capítulo 15, ya el 16 no lo vamos a ver mucho, al menos. Es una serie de saludos que Pablo le da a algunas personas que conoce en Roma. ¿Cómo afrontar las discrepancias entre nosotros? Vamos a orar que Dios nos esté edificando. Padre, te damos las gracias por darnos este tiempo. Ayúdanos a retener estos pasajes, analizarlos, entenderlos. Ayúdanos a relacionarlo con quizás controversias que hemos tenido con otras personas o en nuestra propia mente. Que todo quede aclarado, que nos ayudes a tener convicciones sólidas, que respalden inclusive la conciencia de lo que estamos haciendo. Danos tu ayuda, Padre, porque en todas estas cosas solo tú eres nuestro Señor, y que dejemos la impresión a raíz de este mensaje de la centralidad en Cristo, Señor, que no manejemos conceptos simplemente, sino que centremos nuestra vida en ti. Gracias, Señor Jesús, porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Romanos capítulo 14. ¿Por qué cree usted que hay tanta denominación evangélica? Y cada vez surgen más y se multiplican. Una de las críticas que hacen contra la iglesia evangélica es que ustedes no tienen un líder central como tipo un papa, sino que son un montón de sectas que están divididas. Lamentablemente tenemos que decir que sí hay muchos grupos divididos, muchos grupos evangélicos. Pero al decir evangélicos está diciendo que hay algo que nos distingue y no estamos divididos o tan divididos así como algunos piensan. Nosotros no nos basamos en un líder central, sino en el mensaje, en el evangelio. Aunque hay diferentes denominaciones, creemos lo mismo, los evangelios. Tomamos la Biblia como la base de nuestra fe. Aunque tenemos discrepancias en algunas cosas que tienen que ver con práctica, tradiciones, etcétera. Pero perfectamente aquí en este púlpito han predicado personas de las Asambleas de Dios, es otra denominación, y otras también, diferentes, porque somos hermanos, en el fondo pensamos lo mismo, las principales doctrinas. Pero quieras o no, en algunos aspectos tenemos diferencia de opinión. Quiero aclararles también que algunos grupos comenzaron siendo evangélicos, pero al cabo del tiempo se han ido desviando. De tal manera que hoy los cristianos conservadores, que somos nosotros, no somos cristianos liberales, conservadores, fundamentalistas, consideramos que hay algunos grupos que ya no son evangélicos, se han desviado. Y quizás aquí hago una referencia a uno de estos grupos, es lo que en Estados Unidos se está dando con esto de la teología queer, gay, y donde están surgiendo pastores transgéneros y que justifican estas creencias por medio de, supuestamente, de la Biblia, ¿verdad? Pero se llaman evangélicos. Ellos, sin embargo, los consideramos que ya no son evangélicos. Aquí vienen controversias. Entonces, cuando vamos a hablar de diferencias de opiniones, dentro de una misma congregación con la misma doctrina hay diferencias de opiniones. Y de interpretaciones inclusive diferencias de opinión a tal punto que si no se manejan bien puede haber divisiones y grupos dentro de una misma congregación que estén en pugna unos con otros, puede ser, o inclusive divisiones y separaciones, como lo que se dio entre Pablo y Bernabé. Es la escritura que tuvieron una discusión tal, ahí está en el libro de los Hechos, que se separaron. Viaje misionero que lo habían programado ir juntos y una discrepancia no la pudieron resolver
y cada uno tomó un equipo diferente y se fueron. Pablo y Bernabé. Humanos, hermano, con todo y todo. Claro, las cosas no eran un pleito y también después uno de ellos fue el que tuvo la razón y el otro lo reconoció y siguieron adelante como hermanos. Pero se dan esas divergencias. Estoy seguro que si aquí algunos platican encontrarían divergencias. Ahora, yo quiero hacer una aclaración sobre esto, sobre qué no son divergencias y cuáles sí son divergencias. Porque hay cosas que no son diferencia de opinión, sino que son casos que hay que son obvios en la Biblia. Pero lo digo porque en este tiempo, donde hay diversas opiniones, a veces los cristianos no analizamos bien y creemos que lo que tenemos es una diferencia de opinión, y no se trata de una diferencia de opinión, sino que aquí ya hay un cambio doctrinal muchas veces. Pero vamos a leer versículo 1, los primeros 3 versículos para comenzar de Romanos 14. Nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ya vamos a hablar a qué se está refiriendo específicamente, cuál era la discusión en el primer siglo dentro de la iglesia cristiana. Pero comencemos con el primer versículo donde dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿A qué no nos estamos refiriendo con esto de contender sobre opiniones? Falsa doctrina. Yo veo a 2 personas. Oigo la opinión de este, oigo la opinión del otro, y parece ser que tienen un punto de vista diametralmente opuesto. Los 2 son cristianos o se llaman cristianos. Pero si nosotros conocemos bien la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay situaciones donde tiene que ver con la doctrina. Es obvio, no es una diferencia de opinión. Alguien está manejando falsa doctrina, una interpretación equivocada sobre algún pasaje. Entonces ahí no se trata de tenemos una diferencia de opinión, no, sino que hay uno de los 2 que está sosteniendo una falsa doctrina. Otros casos. Casos de pecado o de agravios. Cuando algo es pecado, es claro que es pecado. No se trata de una diferencia de opinión. Eso es lo que dice la Biblia. Y especialmente con pecados en desarrollo. O sea, están en el momento. No son pecados pasados, sino que están en el momento. Y nosotros debemos de discernir. Porque alguien podría decir: no, es que tenemos una diferencia de opinión con el hermano. No. Ahí podemos discernir: no, fulano está en pecado. No hay diferencia de opinión. Lo digo porque vivimos en una sociedad una mente tan liberal que a veces no queremos decir que algo es pecado. Entonces no es una diferencia de opinión, es como que es una opción del hermano, es una alternativa que está siguiendo o algo así, ¿verdad? Necesidades que está supliendo, o sea, no, es pecado. O un agravio, tenemos un pleito entre 2 personas. Y si nosotros nos quedamos en un plano de, bueno, es que los 2 pueden tener razón, o yo apoyo a los 2, o yo soy neutral y no me meto, pero alguien está agraviando a otro hermano en Cristo. Lo que les quiero decir es esto: la Biblia nos manda que debemos de involucrarnos, debemos de intervenir. No podemos dejar eso así porque se vuelve peor. Entonces no estamos hablando de una diferencia de opinión, ¿verdad? Porque cuando se trata de diferencia de opinión, entonces uno dice: bueno, yo no me meto en eso, los 2 pueden tener razón. No se trata de eso. Tampoco estamos hablando de a cosas que no convienen, que en sí no hay un pasaje de la Biblia que diga que eso es pecado. Pero cuando analizamos los motivos y las condiciones en que eso se da,
no es conveniente. Imagínese que alguien llega, un amigo suyo cristiano, y le dice, acaba de perder el trabajo, digamos, anda mal. ¿Qué te vas a hacer? Mira, quiero estar solo. ¿Y dónde te vas a ir a estar solo? Quiero ir a un bar. Ya usted lo ve con sospecha. Un viernes en la noche, está desesperado, y vas con tu esposa. No, fíjate que quiero estar solo. Ey, me está sembrando duda, ¿verdad? No te preocupes. Una limonadita con hierbabuena me voy a tomar. No hay problema. O sea, no hay versículo que diga, no entrarás en un bar. No, o sea, está prohibido tener un tiempo solo. No hay versículo que diga, pero debido a las circunstancias uno puede suponer, no te conviene. Entonces, ahí no es que no, es que tenemos diferencia de opinión, ya eso va como con más inclinación hacia algo. Entonces, tampoco estamos refiriéndonos a diferencia de opinión en cuestiones políticas, académicas, de deporte. No nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a diferencias de opiniones en cuanto a temas que nos atañen como cristianos, para la buena vida, para la armonía de las relaciones entre nosotros y a la marcha de la iglesia. A ese tipo de cosas me estoy refiriendo. Entonces, desde este ángulo vamos a entrar más en materia. ¿A qué nos referimos entonces? Bueno, no, antes de eso hay algo que se me escapaba, y es lo siguiente. Cuando no se trata de diferencias de opiniones, sino que a temas que tienen que ver con la vida espiritual en la iglesia, estamos llamados a involucrarnos en esto, por la salud espiritual de la iglesia y de los otros hermanos. Fíjense lo que dice Pablo acá, y esto para no ser tan neutrales. Ese es el asunto, porque a veces suceden cosas que no se manejan bien en la iglesia, porque no nos queremos involucrar. Miren lo que dice acá. El caso en Tesalónica es que algunos hermanos andaban, dice, entreteniéndose con lo ajena, prestando dinero, no lo pagaban, llegando a la hora de comer con los hermanos, aprovechándose de otros. Entonces Pablo dice, si alguno no obedeciere a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Wow, señalar a un hermano. Señaladlo. ¿Para qué? Y no os juntéis con él para que se avergüence. No, ¿cómo va a ser posible? Esa es discriminación en nuestra época, es marginación. ¿Sabe por qué? Estamos en comunidad como una familia, pero cuando alguien anda mal y los otros le sonríen y nadie le dice que anda mal, esta persona agarra más fuerza, hermano. Y aún hasta yo decir, nadie ha hablado conmigo. El pastor es el loco, el que le ha ocurrido que... Y a uno le echan la culpa porque los demás hermanos, que el pastor hable con él. Y después el pleito es mío con alguien. Porque los demás no quieren hablar ni lo quieren ver. Pero mire lo que aquí está diciendo Pablo, los está involucrando, señalado, y no juntéis con él. Este no es un pleito entre el pastor y la persona. Hay principios actuando ahí en eso. Entonces, no juntéis con él, ¿para qué? Para que se avergüence, porque si no le dicen que está mal, él sigue creyendo que anda bien. Pero cuando no se juntan con él, fulano, hay mayor oportunidad que la persona caiga bajo convicción de que está haciendo lo incorrecto. Esto es terapéutico, hermano, esa actitud, pero aclara. Mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestarle como hermano. O sea, lo hacemos, el objetivo no es destruir a nadie, no es humillar por humillar, no es dañar. Es lo contrario, precisamente.
es que la persona se le caiga en la venda de los ojos y vea que está equivocada, está mal. Pero inmediatamente, hermano, que la persona lo reconoce, lo recibimos, todo vuelve a la normalidad para ayudarle a superar esa situación, porque no lo tenemos como enemigo, sino como un hermano. Esta segunda versículo dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Fíjense bien, aquí no dice que el pastor lo exhorte. Manden al pastor. Líos me he metido yo por esto, hermano. Se los digo porque vienen: mire, fíjese que el hermano tal está haciendo tal cosa, debería hablar con él. Voy yo y resulta que el hermano lo ofendo. Y se ofende porque, ¿y quiénes dicen eso? O sea, lo hice hace años, ya yo no lo hago más. Si alguien tiene algo contra alguien, ¿estás dispuesto a ser testigo? ¿Dispuesto a ser testigo? ¿Estás dispuesto a respaldar lo que estás diciendo? Y que restauremos a este hermano. No vamos a atacar. No, mejor no. Esconden. Es el pastor el que da la cara. Esto no es sano en la iglesia. No fue diseñada para que fuese así la iglesia. ¿Cuál es el diseño? Unos a otros. Si tú ves, hermano, sabes, pero no te atreves a decir. Pero tienes que hacerlo, tienes que involucrarte. Dice: exhortaos unos a otros. ¿Cuándo? En Navidad. Cada día. No es muy extremo esto. Así debe ser. Claro, literalmente no vamos a estar cada día exhortando, porque ya no se necesita, pero yo creo que esto es, si se necesitase, así sería, cada día. O sea, no bromeemos, no juguemos, es cada día. Entre tanto que se dice hoy, como diciendo, esto ayer lo hubieras hecho, no se hubiera dejado crecer. Hay un pleito, hay un conflicto, y si no intervenimos, eso se va a hacer peor y va a llegar a lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dice: entre tanto que se hace hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, porque entonces, como nadie exhorta, la persona se endurece. Dice: no estoy mal, el pastor es el que se imagina, él es el del problema, y los demás no dicen nada. ¿Qué pasa después? Esto le dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 6. Pablo se ha enterado de que los corintios están teniendo pleitos entre ellos y nadie hace nada en la iglesia. Nadie dice nada, todos son neutrales. Y entonces eso va creciendo. Comenzó con un pleito, después la otra familia también se peleó, después otro, y eso se ha multiplicado y va creciendo como un cáncer en la iglesia, de tal manera que muchos de los que están agraviados, calumniados quizás, calumnias hay, quizás cuestiones económicas, que alguien no le ha querido pagar el dinero a otra persona, hermanos en Cristo, alguien le engañó en un negocio, no sé, cosas así pueden suceder, ojalá que no, ¿verdad? Entonces, se están poniendo demandas en los tribunales, hermano con hermano, cristiano contra cristiano. Pablo está indignado en esto y le dirige estas palabras: ¿osa alguno de vosotros, se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, o sea, de los inconversos, y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos, los hermanos, los cristianos han de juzgar al mundo? Hermanos, vamos a juzgar al mundo, fíjense. Y aún dice que a los ángeles caídos, a los demonios, usted va a servir como juez. Vayámonos preparando para esto. Entonces, si ustedes saben que han de juzgar al mundo, dice, sois indignos, o sea, incapaces de juzgar cosas muy pequeñas, o sea, las cosas de esta vida, los problemillas de esta vida. No tienen la capacidad o el interés de
de involucrarse y arreglar esos problemas. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, aunque sea uno. Nadie exhorta, nadie dice nada. Por eso son una bendición a veces los hermanos que intervienen, ¿verdad? Algunos que no los quieren porque ya me va a exhortar. Ahora, hay que hacerlo con amor, ¿verdad? Y sabiduría. Pero benditos sean, hermano. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. No puede ser, dice. Eso es vergonzoso. Que se hayan ido a demandar a los tribunales de inconversos, el espectáculo que están dando. Y ahí en la iglesia somos familia, no se ha podido arreglar esto. Y hermano, esto también se da cuando no cruzamos la barrera de la comunicación, sino que solo formamos grupos y estamos especulando una cosa. Está esta familia con otros agregados y allá están otros con sus agregados. No habla, sino que se llena de especulaciones y de chismes la iglesia. Y nadie ha cruzado la barrera de ir a hablar. Tremendo. ¿Se dan cuenta que ser cristiano y miembro de una iglesia no es simplemente, sino que tiene privilegios y tiene responsabilidades? Porque tiene la responsabilidad de involucrarse. Esto es algo colectivo, donde vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Cuando una iglesia hace esto es sumamente sano, hermano. Y no se lo dejen todo al pastor, va. Que él sea el que vaya a poner la cara ante todo, cada uno. No, y después dice, como les repito, los hermanos, no, es que el pastor, dije que, pero de ahí nadie más ha hablado conmigo. Lo he oído. Y entonces en esto se amparan. Entonces el pastor es el que tiene pleito ahí con ellos. Ok, vamos adelante. Dice, ¿a qué nos referimos con las diferencias de opinión? Para no contender sobre opiniones. Nos referimos a casos cuando los dos tienen una opinión, pero cada uno tiene parte de razón, pero no se pone de acuerdo. Y son opiniones que nacen de la sinceridad, precisamente. No hay pecado en el fondo. Observemos el caso de Bernabé y de Pablo. Ellos llevaron en su equipo misionero a un joven llamado Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. Pero este Juan Marcos, no sé qué le pasó. Solo dice la Escritura que a medio camino desertó. Bueno, no utiliza la palabra desertar, pero se fue. Lo dejó, pues. Pero ahí uno se imagina algo que no está bien, pues, que eso haya sucedido, que él los abandonó, los dejó. Digo yo, quizás tuvo temor, no sé. Pero esto le dio a Pablo, le produjo un mal concepto sobre Juan Marcos. Y se molestó con Juan Marcos que haya hecho esto. Bernabé tenía un carácter más compasivo, más perdonador, restaurador. Y Pablo tenía un carácter más radical. ¿Cuál de los dos es mejor que el otro? Ninguno. Los dos tienen algo de razón, hermano. Entonces, de nuevo, Juan Marcos se recupera y ahora quiere ir en otro viaje misionero. Entonces, Bernabé propone que lleven a Juan Marcos. Y Pablo, creo yo, que casi inmediatamente descartó la idea. ¿Qué podría pensar Bernabé? Démosle una segunda oportunidad. Yo lo veo sincero, Juan. No lo frustremos. Ayudémoslo. Creo que sí, es un elemento muy valioso. Él tiene dones que Dios le ha dado, pero falló, pero hay que darle otra oportunidad. Eso pensaba Bernabé. Y Pablo pensaba, no confío en él. Ya falló esta vez, esto es serio lo que estamos haciendo, importante, y temo que va a volver a fallar. Mire, discutieron a tal punto
que tuvieron que deshacer el viaje, hermano. ¡Wow! Llegar a esto. Y cada uno formó su equipo. Son hombres todavía. Ahora, ¿quién tenía la razón? Los dos tenían parte de la razón, pero no son Dios. Solo Dios sabe. Porque si Bernabé pedía una nueva oportunidad, pudiera ser que resultara. Y Juan Marcos no desertase y fuese un buen misionero. Pudiera ser que sucediera eso. Sí. Y Pablo, con su desconfianza, tenía algo de razón también en desconfiar. Y pudiera ser que a la hora de las horas se cumple lo que Pablo dijo. Y volvió a fallar Juan Marcos, puede ser. Pero al final, ¿qué sucedió en la historia bíblica? Sucedió que Juan Marcos dio el ancho, digamos. Se mantuvo. Entonces Pablo, al paso del tiempo, tuvo que reconocer que Juan Marcos era un hombre útil y lo hace referencia a él. De Juan Marcos, me es útil en el ministerio. Y pide que llegue donde él. Todo se arregló, se reconciliaron, ¿verdad? Entonces, hay discrepancias de este tipo. Cuando hay dos cristianos muy sinceros, pero tienen una discusión de tal manera que están casi dividiéndose. Y porque ahí se dividieron. O sea, podemos tener diferencia de opinión, pero el problema es no arreglar esa diferencia. No podemos. Pablo se mantuvo firme en lo que creía y Bernabé también tan firme, porque uno de los dos podría haber cedido. Bernabé, Juan Marco, yo quise llevarte, pero discúlpame que ya no se va a poder. No, se mantuvo firme, no, yo creo que sí, que va. Y Pablo, no va, yo no lo acepto. ¿Qué queda? Cada uno por su lado. Pudieron haberse puesto de acuerdo, pero como humanos así sucedió la situación. Ahora, entonces, nos referimos a este tipo de discrepancias. ¿Habrá esas discrepancias acá en Vista Hermosa? Seguramente. Y en cualquier iglesia, aunque sean miembros de una sola iglesia. ¿Cómo evitar estos conflictos? Por pura diferencia de opinión en una iglesia. Recalcando, no es por pecado, eso es obvio. No es por falsa doctrina, es obvio. Por malas actitudes, es obvio. Pero esto es dos creyentes sinceros que se están dividiendo porque no piensan lo mismo. Bien, veamos el caso planteado acá. Dice en el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro come solo legumbres. El caso es esto, lo que sucedía en el primer siglo, y probablemente ese caso nunca lo vamos a tener nosotros porque vivimos en otra época. Nosotros tendremos otro tipo de casos. Mucha de la carne, yo no sé si toda la carne que se vendía en los mercados en la época aquella, era carne de la cual procedían de animales que habían sido ofrecidos a los dioses, sacrificados a los ídolos. En las fiestas y en las ceremonias paganas, yo no sé si la palabra carnaval vendrá de algo de eso, donde estaba la mezcla de sacrificios de animales y la adoración a dioses. Entonces, algunos cristianos, quizás muchos cristianos que tenían un trasfondo pagano, no veían bien que se comiera esa carne, porque había sido sacrificada a los ídolos, y sentían mal su conciencia comérsela. Entonces ellos habían decidido comer legumbres, dice acá. Pero habían otros cristianos que razonaban de otra manera. Y versículos bíblicos donde Dios dio la carne para comer. Pero los otros decían, no, pero, esta ha sido sacrificada a los ídolos. Pero otros decían, ¿pero qué? La carne Dios la hizo como un alimento. De todos modos, un ídolo no existe, es un Dios falso, no existe. Yo no tengo problemas con comer esta carne aunque fue sacrificada a los ídolos. Entonces Pablo da por válida la posición de cada uno de ellos. Y que esto no debe de ser causa de que entren en un conflicto, que contiendan. Ahora, me llama mucho la atención porque, digamos, al que es conservador y había decidido comer solo legumbres, Pablo le llama débil en la fe.
Dice aquí, recibida al débil en la fe. ¿Por qué podría ser débil en la fe? Y es que, hermano, la mentalidad de algunos cristianos muy buenos, cristianos y sinceros, puede ser muy débil en el sentido, lo está diciendo, de que no tienen clara la libertad cristiana. Y para ellos la libertad es peligrosa, porque puede llevar al pecado. Y no estamos hablando de que no creen en la doctrina de la gracia, puede ser que sí, crean en la doctrina de la gracia, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero en la práctica ven como sospechosos muchas cosas, no tienen esa claridad. Pero hay otros cristianos que han analizado más y su conciencia está más libre y entienden lo que es la libertad cristiana. Vamos a dar ejemplo. Entonces, eso sería que es débil en la fe. Y es porque también algunos cristianos ven el pecado en todo. Así son. No quiero decir que son malos cristianos. ¿Tienen árbol de Navidad? Está mal. En Navidad, poner el árbol, para algunos es malo. ¿Por qué? Porque eso era parte del paganismo. Bueno. Y pueden ser buenos cristianos. Está mal. Celebrar la Navidad. Bueno, ya que eso es extremo. Hay unas cosas que sí ya son extremos que uno no va a poder complacer a todos los que tienen una mente así. Estamos hablando de verdaderos cristianos sinceros que tienen posiciones así bastante conservadoras que otros no las tienen. Okay. Ese es el débil en la fe. El punto de todo esto, hermanos, si los dos aman a Dios, sería una mala idea que se arruinase la buena relación por opiniones diferentes. Ambos tienen que tomar una actitud recomendable que Pablo está dando acá, en el versículo 3, donde dice, el que come no menosprecie. Dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Digamos, el que come carne sacrificada a los ídolos podría decir, ay, que estos hermanitos todavía están algo ataditos ahí en su mente, muy conservadores. Podría decirlo. Está menospreciando. No lo menosprecia. Y los que tienen esa mentalidad más tradicional, conservadora, se asustan. Comiendo sacrificado. Yo no entiendo cómo. Si eso se fue sacrificado a los ídolos, eso lo está contaminando. Lo juzga. Este no es buen hermano en Cristo. No, es que un cristiano no hace eso. Es problema, hermano. No sé cómo será usted que me está oyendo, pero aquí ha de haber conservadores, tradicionalistas y otros más liberales. No digo liberales al punto de seguir la doctrina progre que se está siguiendo en otros lados, pero podría haber eso, ¿verdad? Aquí voy a tocar un punto que es una controversia y espero que no me malentiendan y que interpreten que yo estoy induciendo al pecado, porque puede ser que esto asuste a algunos acá. Pero yo me baso en esto. ¿Qué dice la Biblia? Yo soy conservador, pero no soy tradicionalista. Inclusive he quitado algunas de las creencias que yo recibí en mi denominación que no las encuentro en la Biblia. Y no las practicamos acá, como yo no las promuevo. En otras iglesias, y qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Por ejemplo, cosas como, de donde yo vengo, pues se entiende que el pastor es el que tiene la prerrogativa de muchas cosas, como es bautizar. No encuentro en la Biblia que solo pastores pueden bautizar. Aquí bautizan papás,
a sus hijos, el líder del grupo, y no los pastores. Pablo, ¿qué dijo? Dijo, no me ha enviado Jesús a bautizar, sino a predicar el evangelio. O sea, él no bautizaba, eran otros. Tampoco es que es prerrogativa del pastor solamente que case. Claro, casi los que van a casar quieren que un pastor los case, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero no dice la Biblia nada. O el pastor es el que debe de dirigir la Santa Cena, porque hay que es sagrado, ¿verdad? Como que uno de pastor le transmite a santidad. No hay nada en la Biblia sobre eso. Entonces aquí no lo hacemos así, como tradicionalmente, ¿verdad? Se los aclaro, yo soy así. Probablemente otros sean de otra manera. Yo me baso en lo que dice la Biblia. No quiero decir que soy más espiritual, porque puede ser otros que lo crean y son mejores que yo. O sea, no me estoy comparando. Pero procuro, para que ustedes me entiendan, seguir lo que dice la Biblia. Entonces, en este caso, viene esta situación. Llego a España y entonces me invita un hombre, un evangelista, pastor de una iglesia, a evangelizar en un parque públicamente. E iba Raúl Vázquez conmigo y otros. Y nos dice después, hermanos, los invito a cenar en mi casa. Nos lleva. Y mientras estamos esperando que nos sirvan, llega con bebida. Y nos dice, ¿qué quiere, hermano? ¿Cerveza o vino? ¿Qué decir, Raúl? Y me doy cuenta que por todos lados donde íbamos, en el almuerzo, en la cena, cerveza o vino. Cristianos. Yo no podría juzgar a este hermano de, no, pero estos son unos carnales, estos españoles. Si el hombre evangelizando con un gran valor en el parque, cosa que yo no me hubiera atrevido, no lo puedo juzgar. Te me di cuenta que en la cultura mediterránea el vino es parte del alimento. Aún en la Biblia habla. En el libro de Lamentaciones, cuando Jeremías está lamentando de lo que está sucediendo, como la ciudad está a punto de caer y el hambre está azotando toda la ciudad. Y dice, y los niños de pecho desfallecían, dice, en el regazo de sus madres, diciendo, ¿a dónde está el trigo? ¿A dónde está el vino? O sea que esos niños les enseñaban a tomar vino desde pequeños. Cuando habla de la provisión, cuando habla así, que en uno de los profetas, que Dios le va a cortar la provisión de alimento a Israel como uno de sus castigos, y dice que le va a cortar esto, le va a cortar lo otro y le va a cortar el vino. O sea, el vino era parte de la alimentación, parte de la comida. Algunos dicen que era fresco de uvas, no sé, yo no encuentro eso en la Biblia, pero vino. Entonces, esa es parte de la cultura mediterránea. Fui a un congreso en México y vamos a cenar con un grupo, y andaba un argentino y lo veo que fue a comprar su torta mexicana y una cerveza, y entonces me le quedo viendo y los demás lo veían y le digo, hermano, ¿y en Argentina los cristianos toman cerveza? Sí, me dijo. Y aquí, me dijo. Y entonces vi a los mexicanos y les pregunté, ¿y aquí cómo es? O sea, le dijeron que no, allí no tomaban cerveza. Ah, discúlpenme, la voy a ir a llevar por otro lado. No, está bien, le dijeron. Porque hay mucha gente descendiente de europeos. Entonces, la Biblia sí prohíbe la borrachera, pero no exactamente el vino o la cerveza con la comida. Espero que no me van a apedrear algunos. Y, hermano, lo que está enseñando, la herejía que está enseñando. Pero por honor a la verdad, porque eso es lo que se habla en la Biblia, pues, y tengo que decirlo. Nuestro cristianismo nos vino de Estados Unidos. En algún punto de la historia, el cristianismo de Estados Unidos desarrolló cero vino ni nada de eso. Aquí eso es pecado. Entonces los misioneros que vinieron y fundaron diversas denominaciones, dejaron eso como malo.
Entonces aquí así se ve, ¿verdad? Ahora, continuemos. En el versículo 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, sí tenemos manera de pensar diferente, pero no nos juzguemos y empecemos a sacar suposiciones, ¿verdad? Eso es. Versículo 6: el que hace caso del día lo hace para el Señor. Dice, es que hay un día que es para el Señor. Pero hay otro que dice, no, todos los días son para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Pero ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias? Ahí están los dos, ¿verdad? El que juzga a su hermano, no, que es un carnal, miren, casi inconverso es. Y el otro, ay, este hermanito de que no han leído bien la Biblia, o sea, es menospreciando, ¿verdad? Entonces dice, menosprecia a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se hablará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Debemos ver el corazón y no juzgar, hermanos. Puede ser que quien yo esté juzgando vive mejor su cristianismo que yo y es más consagrado que yo. Hablando de opiniones, ¿verdad? Me puedo equivocar porque dice aquí que es el Señor quien ve los corazones y quien al final va a juzgar. Entonces yo lo que debo hacer es llevarme bien, amar a los hermanos, que esto no rompa la unidad. Eso estaba sucediendo en las iglesias por el otro tema de la carne, ¿va? Que tal vez no, ¿va? Pero eso de prohibir la carne, yo me hubiera muerto de hambre, hermano, en aquel tiempo, porque soy carnívoro, ¿va? Y comer solo legumbres, como algunos habían tomado la decisión, me hubiera costado muchísimo. Gracias a Dios, ¿va? Vivimos en otra época y hoy no hay ese conflicto. Bien. Debemos saber que servimos al Señor, a quien es el que sabe las motivaciones de nuestro corazón, y es Él quien puede tener un juicio justo para cada uno. Pero vamos a este punto. En medio de todo eso, aunque yo tenga una mentalidad con limpia conciencia, ¿cómo tomo algunas cosas que otros no lo verían tan bien? No son condenadas en la Biblia. Debo de tener cuidado al practicarlo. Sí. Que a veces uno tiene que privarse de algunas cosas que pueden ser mal interpretadas por otros. Y nos dice aquí en el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano, poner tropiezo al hermano. Porque si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel hermano por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilita. El punto es este, y lo digo porque también en 1 Corintios se toca este tema, que dice que si tú vas a comer carne, tú tienes una limpia conciencia, pero has invitado a comer a un hermano que para él es como pecaminoso comer carne.
no lo hagas, porque a él lo va a dañar. Eso. Tú puedes pensar, ¿y por qué lo va a dañar? Lo va a dañar, hermano, porque te va a juzgar, él va a tropezar en eso. Y además otra cosa, algunos hermanos estuvieron muy involucrados en la idolatría. Ellos estuvieron en esos carnavales, y cuando ellos entran con el contacto de la carne y todo, se acuerdan de todos esos momentos y tienen una debilidad. Y para ellos podría ser que el comer carne empiece a hacer unas conexiones en su memoria y de repente comience a recordarse aquello y a atraerle, y se pueda ir al mundo, ¿sí? Pueda caer de nuevo. ¿Cómo esto? Le pregunté una vez al hermano Bruce Bell, ¿por qué no usamos vino, sino que usamos copitas con jugo de uva en la Santa Cena? Es que algunos hermanos han tenido problemas con el alcohol, y si prueban un poquito de aquello, ya vino genuino, se van a poner mal. Porque algunos, a ti no te hace daño probablemente, pero el que practicó esto, prueba un poco y empieza a recordarse. Una tentación, una compulsión que podría llevarlo a regresar otra vez al alcohol. Yo tenía un problema nomás me convertí, o el Señor me convirtió. A mí me gustaba muchísimo la música rock. Entonces cuando yo vine a Cristo, mi vida fue transformada. Yo andaba con el amor de Dios, evangelizaba, me sentía feliz con la paz de Dios. Pero si comenzaba a oír música rock, esa paz se me desvanecía. ¿Cómo me sucedía eso? Porque empezaba a ser atraído de nuevo por la música rock y acordarme de ese mundo que me había costado dejar. Y empezaban los recuerdos y casi con ganas ya de regresar otra vez a todo aquello. ¿Cómo me estoy perdiendo esta música? Voy a pasar cantando coritos toda la vida. O sea, me ponía mal, hermano. Tengo que tomar una decisión. Para mí no es saludable esto. Corte toda la música rock, bote todos los discos y nada. Tuve que hacerlo. Pero esto fue de bendición. Me ayudó. Me arrancó el Señor de eso. Sin embargo, con el paso de los años, hoy como existe YouTube, ahí uno busca de repente en un restaurante una música de la época aquella. Y la busco y oigo algunas de aquellas canciones y las disfruto. No están hablando del diablo, ¿eh? Pero hasta allí. Ya no me da la tentación de regresar. Solo disfruté la canción. Ya lo superé. ¿Que ando oyendo música rock? No, fíjense. De vez en cuando me topo con... No soy aficionado como era antes. Ya lo superé, lo puedo hacer. Entonces uno va madurando de esa forma, hermano. Hay cosas que uno era bien estricto antes, después las superaste y ya cambias. Yo vengo de un legalismo. He sido muy condenatorio, muy condenador, como se dice, muy yuca en algunas cosas. Así he sido durante mucho tiempo, muchos años. Que llegó un momento en que Dios me tuvo que madurar y flexibilizar con las personas, ¿verdad? Y yo sé de algunos también que han ido cambiando muchísimo. Entonces así vamos madurando, o sea, de débiles en la fe a entender mejor la libertad cristiana. Pero el punto es esto, que hay otros que no. Entonces yo me debo abstener. En otras palabras, no te pongas donde te va a ver un hermano. Puede sonar raro, ¿verdad? Donde un hermano te vea comiendo carne y a él le va a afectar, ¿verdad? Pablo te da la libertad que sí puedes comer carne, si para ti no es pecado, pero que no lo hagas delante de otro, que sí para él va a ser tropiezo. Entonces sí es con tu familia, sí con otros hermanos en Cristo que tienen esa libertad, bien.
No es la carne, porque eso no es el problema hoy, ¿verdad? Pueden ser otras cosas que no son pecado. Y quiero terminar con el punto, hermanos. No hay nada en la vida cristiana como tener convicciones sólidas, donde se te han ido las dudas y estás seguro de lo que estás haciendo, donde tienes una conciencia bien basada. Y de esto nos va a hablar ya para terminar en el versículo 22. Tienes tu fe, tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo lo que le aconsejo a cada uno de ustedes, lo que ustedes creen, si es que no lo han hecho todavía, investíguenlo, analícenlo. Vean las dos caras de la moneda. Está este argumento, analicen el argumento en contra. Y traten de tener una honestidad bien bíblica. O sea, uno puede decir, esto me hace daño a mí, pero yo no puedo decir que es pecado, porque no hay texto bíblico. No puedo. Puedo decir, no te conviene, hermano. El fumado, no le estoy diciendo que fumen. Yo no puedo decir que sea pecado. ¿A dónde está? Fumar. Yo no lo recomiendo, pero por otra razón. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en Inglaterra, en Europa, cristianos en una época fumaban. Tenía en su púlpito un receptáculo donde él ponía la pipa. Estaba predicando y con la pipa. Me dice mi esposa que estudió en el seminario de Bautistas del Sur. Y están los cuadros de todos los directores del seminario desde hace quizás un par de siglos. Los antiguos, algunos de los antiguos aparecían con pipas y otros con cigarro. ¡Wow, hermano! ¿Qué estoy diciendo? Y dicen que les han pintado ahí para borrarle la pipa y el cigarro. O sea, en algún punto el cristianismo norteamericano definió que eso era pecado. ¿Qué versículo? No hay, pero aquello de que somos templo del Espíritu Santo. Sí, pero no le veo la relación con el cigarro. No, pero es que el templo debemos cuidarlo. Pero ¿por qué come colesterol usted también? ¿Verdad? O sea, salchichas y todo. O sea, si vamos a agarrar así las cosas tan estrictamente, no es por razones bíblicas, pero no les recomiendo que lo hagan, ¿verdad? No, ni que lo hagamos acá, ¿verdad? Son otras razones, pero a lo que voy, hermano, analice la Biblia, estudie la Biblia, escudriñela, no se deje llevar porque un pastor dice, o porque en mi iglesia, en mi denominación así se cree, y cosas de ese tipo, que pueden estar bien, pero no es esa la base, es la Biblia, porque también vamos a enfrentarnos con un mundo que no piensa como nosotros, y si tenemos mensajes muy cuadrados, vamos a ser un obstáculo. Usted va a evangelizar al área rural, va a evangelizar al área rural. ¿Quiere recibir a Cristo? Le dice usted a un hombre ahí. ¿Quiere aceptar a Cristo? No, me dice que está difícil. ¿Y por qué? Es que a mí me gusta jugar fútbol. No es broma, hermano. Me gusta jugar fútbol. ¿Y qué pecado? Lo que pasa es que en las iglesias ahí les han dicho que es pecado jugar fútbol. Están vacunados. ¿Y cómo ahora le quito la idea? Entonces vamos dando una impresión a la gente inconversa que no piensa como nosotros, pero hay que irlo ganando. No podemos llegar con dogmatismo así tajante con ellos, que darles el mensaje. Y a nosotros nos va a ayudar. Así que hay seminario bíblico, hermanos, para estudiar. Su estudio personal de la Biblia, de toda la Biblia. Preguntas también, para que las convicciones que tengamos, dice aquí, no dudemos en lo que hagamos. Porque el que duda sobre lo que come peca, dice, y lo que no proviene de fe es pecado. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Pido que nos ayudes para poder tomar la máxima lección de todo esto, que no se trata de
de controversia, sino tener nuestra conciencia clara contigo, nuestras convicciones sólidas en ti. Gracias, Señor, por ayudarme a mí también, que en un tiempo entré a una iglesia que me espantó, pero tú tenías otra iglesia, la Miramonte, que esa sí me atrajo, Señor. Gracias, gracias. Concédenos poder entender la época en la que vivimos y poder atraer con la verdad, con tu espíritu y con la libertad que da tu espíritu a la gente. Gracias. Bendícenos para que lo que hemos aprendido lo llevemos en nombre de Jesús. Amén. Amén.